todo un 12 del día, 34 minutos, y en nuestra sección de Patos al Agua nos acompaña el candidato ya oficial a la alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Candidato, bienvenido, mil gracias por estar aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue. Muy buenas tardes, Camila, muchas gracias, un saludo a todo el equipo de Mañanas Blue y a los oyentes que nos acompañan, qué bueno estar al agua ya con ustedes. ¿Cuántas chaquetas rojas de esas tiene? Dígame por favor en su closet cuántas hay. Tengo varias, las saqué, las mandé a la lavandería y ahí están ya listas. ¿Y las mandó a hacer específicamente o usted compró en un almacén y después se mandó en una modista y dijo replíqueme la chaqueta? A mí me dio una persona a la campaña hace 4 años, antes del primer debate, yo me la puse y no me la volví a quitar. Ajá, y ahora tiene pues y como después 2 me regalaron como 5. Ajá. Y las he ido combinando ahí, pero... ¿Y tiene alguna marca? ¿Es de alguna marca en particular? No, varias marcas. Son varias marcas. ¿Por qué le pregunto lo de la chaqueta? Porque de hecho supimos del lanzamiento de su campaña, quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube lo van a poder ver. Supimos del lanzamiento de su campaña por este video que usted colgó a través de su cuenta de Twitter, en donde específicamente se muestra como la llegada de la chaqueta, digamos como ese símbolo de Carlos Fernando Galán. Pongamos un poquitico del video para quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, y además para nuestros oyentes que no están conectados, pues que oigan lo que dice esa pieza publicitaria de la campaña de Carlos Fernando Galán. Alcalde Samuel Moreno a los bogotanos. La política es incompatible con los negocios. Y es como de superhéroe, o sea, ¿se inspiraron como en Iron Man o en quién se inspiraron para la candidatura? Qué pensó el estratega, pero básicamente estábamos generando expectativa para que la gente supiera que estábamos preparando el lanzamiento. La chaqueta se volvió un símbolo hace 4 años. Cuando algún periodista molestando dijo, ¿será que Galán se ha quitado alguna vez esa chaqueta y la ha lavado alguna vez? Y otra vez dijeron, confirmados para el debate, Claudia López, Miguel Uribe, Holman Morris, Galán y la chaqueta. La chaqueta también viene al debate, ¿no? Entonces se volvió y en cierta forma la gente me empezó a reconocer por la chaqueta. Claro. Yo me quito la chaqueta y puedo pasar medio desapercibido. Pues acuérdese que eso han hecho muchos políticos. Acuérdese que, por ejemplo, Rafael Correa usa siempre esa camisa de cuello redondo y también es un punto significativo de él. Yo no sé si habrá otros políticos que tengan como ese tipo de elementos en su vestimenta. Pero, doctor Galán, candidato a la alcaldía de Bogotá, su candidatura era la más esperada de todas. Casi que se daba por hecho que usted se iba a lanzar. ¿Por qué decidió esperarse casi hasta el último momento? ¿Le pareció que estratégicamente tal vez era mejor para poder lograr llegar al Palacio Líbano? A mí me parecen mejor unas campañas cortas. Okay. La verdad, son desgastantes, son costosas. Esta vez, a diferencia de hace 4 años, ya tengo partido. Yo hace 4 años, Camila, usted recordará que yo en el 2018 renuncié al partido en el que estaba, que era Cambio Radical, y creé un movimiento ciudadano. Recogí firmas y eso implicaba que tenía que salir antes y hacer una campaña larga. La campaña hace 4 años arrancó a principios de abril, más o menos para mí. Eso es duro, eso es desgastante, es costoso. Entonces ahora con partido pues no era necesario. Yo me dediqué estos 4 años realmente a prepararme. Yo el 27 de octubre de hace 4 años, cuando vimos los resultados electorales, y el golpe, en cierta forma, claro, porque todas las encuestas prácticamente era el ganador. Todas las encuestas nos daban ganadores la última semana. Nosotros sabemos que la tendencia de la última semana para Claudia era mejor que para nosotros, pero estábamos por encima. Pero el golpe fue duro, para mí, para mi familia, para los amigos, para el equipo de trabajo, para el 1.022.000 bogotanos que nos acompañaron. Óigame, antes de que siga, ¿cómo se recuperó de esa tusa? Porque yo creo que la tusa electoral es difícil, dura. Y más cuando usted era el ganador casi en la última semana. Eso es duro, eso es un proceso, pero yo esa noche, yo me acuerdo que nos sentamos en la mesa, estábamos en un hotel a escribir el discurso de aceptación de la derrota, ¿no? Eso no es fácil. Y el equipo, algunos de los que me ayudaban, estrategas, etcétera, no podían. O sea, eso estaban ahí llorando también y decían no sé qué, no. Entonces me senté yo y recuerdo haber puesto ahí y haberlo dicho, esto no puede terminar acá. O sea, esto tiene que ser un proceso, tenemos que seguir adelante. Yo le he dedicado mi vida profesional a trabajar por Bogotá. Y yo dije esa noche, tengo que seguir y voy a seguir. Por eso acepté la curul en el Consejo, por eso fui presidente del Consejo y trabajé desde ahí.
Y me he preparado estos 4 años también para eso. Yo creo que también las derrotas le ayudan a uno y le enseñan. Eso es importante no solamente en la vida en general, sino para gobernar particularmente es muy importante. Una persona que ha tenido situaciones como esas entiende que tiene que escuchar, que tiene que cambiar cosas cuando comete errores. Y en un gobernante eso es muy importante. Un gobernante Claro. puede llegar allá como que me lancé, 4 meses se me ocurrió lanzarme a la alcaldía, gané y ahora, porque ese gobernante no va a escuchar, no va a entender a la oposición, la crítica, los medios, no los va a respetar. Entonces para mí fue importante y fue un proceso de aprendizaje que me llevó a, pues, a tomar también la decisión de intentarlo nuevamente. Doctor Galán, usted habló de cambio radical. Empezó diciendo, yo hace tantos años renuncié a Cambio Radical, decidí hacer un movimiento ciudadano. ¿Germán Vargas Lleras lo va a apoyar a usted en la campaña? ¿Cambio Radical va a estar apoyando esta candidatura, ya que pues no tienen candidato y está bastante difícil para muchas colectividades elegir a quién van a apoyar? Bueno, no sabemos si van a tener candidato porque hasta el 29, esta campaña ha sido un poco extraña, o este inicio de campaña, porque faltando 8 días hay una cantidad de candidatos que surgen rumores de que se va a lanzar no se sabe si Bolívar se va a meter, no se sabe si Enrique Peñalosa se va a meter, entonces no sabemos. Yo salí de Cambio, obviamente me alejé de Cambio durante muchos años. Ahora yo respeto a mucha gente que está en Cambio, debo decirlo, a mucha gente que siguió en ese partido, la respeto, tuve buena relación con muchos, diferencias profundas con otros, usted lo sabe y lo recuerda por las dificultades que tuve en ese partido, pero yo en este momento mi campaña es del nuevo liberalismo. Quien quiera llegar a acompañarnos, en mi opinión tiene que llegar sobre la convicción y la claridad de que es pensando en la ciudad. O sea, ¿no rechazaría usted un apoyo de Cambio Radical ni de Germán Vargas? A gente, digamos, por ejemplo, del Verde que quiera ayudar, de Cambio Radical que quiera ayudar, del Partido Liberal que quiera ayudar, pero tiene que ser sobre la base de que apoyan porque creen que yo soy la mejor opción y esta propuesta es la mejor opción, y no porque vamos a hacer acuerdos políticos o dedicarnos a ver cómo hacemos transacciones. En eso se equivocan si aspiran a eso. Usted mencionó a Enrique Peñalosa. Dijo, esta es una campaña muy extraña porque faltando un poquitos días para que se cierre el plazo, pues se habla de que hay posibilidad de que se lancen o no se lancen algunos que están sobre el tapete. Si Enrique Peñalosa se lanzara, ¿usted no cree que le hace mucho daño a su campaña? Porque finalmente usted hizo campaña por él la última vez que él fue alcalde, y sí los relacionan mucho a los dos y como que los ven como muy similares en términos de programas de gobierno. No lo sé, es posible, pero no lo sé que eso afecte la aspiración, pero yo creo que no es malo que cuando hay un proceso como el de ahora con segunda vuelta, se expresen todas las visiones. Es positivo. Una primera vuelta y segunda vuelta permite que, pues yo he sido candidato 2 veces ya, y desde el arranque, usted recuerda, Camila, le dicen a uno, pero venga, únanse, no se quieren y no se quieren, únanse, y uno no ha arrancado, ya le dice, tienen que unirse, no pueden ir hasta el final. Y uno dice, pero dejemos que la campaña se desarrolle y que la ciudadanía conozca a los candidatos y evalúe las propuestas, y no arranquemos con eso. Yo creo que esta vez puede ser distinto porque hay segunda vuelta y se pueden expresar. Porque cuando ganó, de hecho, el presidente Gustavo Petro la alcaldía de Bogotá era porque no se unieron quienes, Gina Parodi, David Luna. Usted estaba en esa baraja, ¿cierto? Pero eso es muy relativo. Pero, no, pero usted estaba pero, por eso es que usted dice, Camila, la que les política decimos no que es únanse. aritmética, cuidado con eso. Ok. La política no es sumar 1 más 1, en política pueden ser 3, pueden ser 4 o puede ser menos 1. Uno nunca sabe qué pasa en la política cuando hay alianzas. Y yo en esa campaña, y se lo pueden preguntar al mismo Gustavo Petro, ahorita se le olvidó seguramente en la presidencia, a quien más le quité votos en esa campaña, estando en el proceso electoral, fue a Gustavo Petro. Oiga, venga, pero entonces es que me tocó irme a un sitio de mi cerebro de la memoria bien atrás. ¿Esto fue hace cuántos años? Eso fue hace 12 años, O en sea, la usted fue campaña del 2011. 12 años, Sebastián, hace 12 años usted ni Sí. se acuerda del doctor Galán siendo candidato. No, sí me acuerdo de esa campaña bien, porque hubo un poco esa crítica de que ustedes dispersaron votos y permitieron el ascenso para los que no querían del presidente, que además esa era mi pregunta, candidato Galán. Quiero que opine sobre la relación que tiene Claudia López y el presidente. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque si usted gana, pues un poco va a ser ese su papel. Esa relación ha sido tensa, conflictiva, ha versado un poco sobre quién tiene la culpa en la seguridad y qué tiene que pasar con el metro. Si usted es alcalde de Bogotá, ¿cómo cree que debería ser y sería la relación con el presidente hoy? Bueno, mi relación va a ser respetuosa. Yo tengo diferencias, y lo he expresado, profundas con lo que ha planteado el presidente como candidato y como presidente, y con algunos de sus proyectos de reforma. Pero mi obligación como alcalde va a ser defender los intereses de Bogotá. Y eso pasa por sentarse con el gobierno nacional, con el presidente, con los ministros, buscar fórmulas para garantizar que el Metro de Bogotá salga adelante, que se haga la primera línea, que está un poco en entredicho por las discusiones que ha habido con el gobierno nacional, que se cumpla ese contrato y se garantice que se haga, que se cumpla el avance en la segunda línea, y que coordinemos, porque
uno de los problemas que ha tenido esta administración actual de Bogotá, de Claudia López, tiene que ver con que ha tenido dificultades para coordinar con otros actores. Y uno entiende que hay diferencias y las va a haber, pero hay que saber, eso es parte del liderazgo que se requiere, es saber sentarse y articular a los actores. La alcaldía tiene razón en decir, no nos corresponde solamente a nosotros la política de seguridad. Aquí hay rol del Ministerio de Defensa, de la Policía, de la rama judicial, eso es cierto. Pero el liderazgo de la política de seguridad de Bogotá lo tiene que tener la alcaldía y es el que tiene que tener la capacidad de articularlos a todos para empujar para el mismo lado. Y eso es la apuesta mía. Yo creo que esa es la clave que requiere Bogotá, es un liderazgo, no decir yo voy a mandar a la policía porque sí y voy a caerles cuando no lo hagan bien, sino voy a liderarlos, voy a trabajar con ellos para ver cómo mejoramos la capacidad de policía, cómo mejoramos la capacidad de investigación criminal, porque eso es un tema que le menciono rápidamente, para mí es la clave en la política de seguridad. Bogotá tiene que cambiar el enfoque o la prioridad de estar persiguiendo solamente el último eslabón de la cadena delincuencial, que es el ladrón, el fletero. Solamente el fletero no, hay que perseguir la cadena completa. No sirve de nada capturar a un ladrón, muchas veces termina libre porque la sanción o la pena es excarcelable, en fin. En cambio, si uno se dedica a desarticular la banda completa que está conectada con grandes operaciones criminales que hay en Bogotá, uno puede tener un impacto mucho mayor. Y eso requiere no solamente más pie de fuerza, sino principalmente pie de fuerza dedicado a la investigación y a la inteligencia. Esa es la clave. Esa articulación que usted dice que hay que tener y que le ha faltado a la alcaldesa Claudia López, pues seguramente la va a tener usted con gente que ya está trabajando en su campaña, porque le digo, Mariana, el señor Carlos Fernando Galán, yo creo que tiene a la mejor jefe de campaña en estos momentos que tienen los candidatos a la alcaldía de Bogotá, que es la señora María Isabel Nieto, que seguramente podría, en caso de que se llegue al Palacio Líbano, ser un personaje importante en la articulación con otras entidades. Exacto, un personaje importante, pues es muy importante que estas personas tan talentosas estén ayudándolo a hacer campaña, pero sí quiero, ahorita que usted hablaba específicamente de esas lecciones aprendidas, de esa derrota, yo sí quisiera saber usted, doctor Galán, desde que ocurrió esa derrota, ¿cómo se ha acercado a los bogotanos? Es decir, de pronto los bogotanos lo sentían un poquito lejano en ese momento, pero de esas lecciones aprendidas desde ese momento, ¿qué ha hecho usted como para acercarse más y cómo ha, digamos, impactado eso su visión de gobierno y su visión de campaña? ¿Qué hace distinto esta vez? Bueno, varias cosas. Uno, como presidente del Consejo, que fui presidente del año 2020 en la pandemia, ustedes recuerdan que cuando empezó la pandemia y particularmente las cuarentenas, se quedó todo el mundo un poco pasmado a ver que no sabían qué hacer. El Congreso dejó de funcionar, por ejemplo, y es una situación muy crítica cuando era todo virtual. No, inclusive al principio ni siquiera virtual, es decir, hay una situación excepcional donde se restringen libertades, a la gente la encierran, nos encerraron a todos, y los órganos encargados de vigilar al Ejecutivo que estaba tomando esas decisiones se quedaron pasmados esperando a ver qué hacían. No podemos operar, no a quedarnos guardados. El Consejo de Bogotá fue la primera corporación en Colombia que dijo vamos a sesionar virtualmente y vamos a citar a la alcaldesa y a la alcaldía virtualmente para que nos explique por qué toma esas decisiones y a controlarla. Y eso fue decisión suya. Claro, eso lo hicimos en la mesa directiva en ese consejo y ahí después inclusive el Congreso tomó como ejemplo lo que hizo el Consejo de Bogotá para empezar a diseñar sus sesiones virtuales. Y en el Consejo, en la Presidencia, hicimos algo que quiero mencionar como ejemplo de lo que hice en estos años para acercarnos más a la gente y para entender un poco una dinámica además que tiene que ver con cómo solucionamos un quiebre que hay entre el ciudadano y el gobierno. Y es que diseñamos una herramienta que en otras partes del mundo la han implementado que se llama las asambleas ciudadanas. No sé si ustedes han oído hablar de eso. Básicamente es una herramienta que busca replantear los mecanismos de participación ciudadana, porque los mecanismos de participación perdieron credibilidad. La gente siente que están cooptados por unos actores, que son los que siempre participan, que no reflejan a una mayoría. Las asambleas ciudadanas, por ejemplo, las ha hecho Macron en Francia, entre otros presidentes. En el tema ambiental lo hizo él, en Inglaterra lo han hecho, en Canadá lo han hecho, y tiene que ver con cómo logra uno consultar a una ciudadanía más representativa en términos generales de quienes hacen parte de una ciudad o de un país. Y así convocamos a ciudadanos de todos los estratos, de todas las edades, representativos a nivel territorial de Bogotá, para que hicieran un ejercicio de participar en el proceso del plan de desarrollo y de la discusión del POT de Bogotá. Y creo que es un ejercicio importante. Yo quiero llegar a la alcaldía a cambiar los mecanismos de participación, a lograr que el ciudadano se conecte mucho más con las decisiones que afectan su destino, que no sean unos escenarios donde la gente dice, ¿yo cómo participo? Muchas veces una mamá, por ejemplo, cabeza de familia que trabaja hasta las 8 de la noche, le dicen participe en un proceso sobre
el sistema de transporte o el barrio suyo o el sistema distrital de cuidado. Dice, yo no tengo tiempo. ¿A qué horas voy a hacer eso? No tengo tiempo, tengo un trabajo, tengo unos hijos, etcétera. Las asambleas ciudadanas generan un mecanismo donde si la persona trabaja en un escenario, se le da permiso para que pueda participar, primero, inclusive se le reconoce la labor que cumple porque es una especie de función pública. Es un ciudadano que se toma una semana o 2 semanas para estudiar un tema y aportar inquietudes frente al tema. Candidato Galán. Quiero cambiar la forma como se relaciona el ciudadano con el gobierno para que replanteemos eso y conectemos nuevamente al gobierno con el ciudadano. A propósito de esos mecanismos de participación, o hay algo que está en curso en la alcaldía de Claudia López, que es el Corredor Verde, que como usted bien sabe, hubo un mecanismo de participación para que la gente respondiera unas preguntas para saber cómo querían ese Corredor Verde. Pero ya una vez presentados los prepliegos, pues ha habido toda una controversia porque los vecinos de la séptima siguen diciendo no nos tuvieron en cuenta. Si usted es elegido alcalde y ya está adjudicada esa licitación, ¿qué va a hacer? Entendiendo que hay personas que están diciendo no los tuvieron en cuenta y no queremos ese proyecto. A ver, esto es además en términos generales. Lo que esté adjudicado se va a hacer y lo vamos a hacer. No vamos a echarlo para atrás. Bogotá está cansada que llegue cada alcalde a echar para atrás lo que diseñó el anterior y eso es parte del problema que tenemos en Bogotá de no resolver el problema particularmente de movilidad y es porque cada alcalde llega con su proyecto, echa para atrás el del anterior y arrancamos de cero. Mira, la séptima, Claudia, yo recuerdo, ustedes tal vez también recuerdan, Samuel Moreno salió elegido alcalde diciendo yo no voy a hacer Transmilenio por la séptima, voy a hacer un metro. Sí, señor. Y por eso ganó, en parte. Porque dijo, yo no voy a hacer Transmilenio por la séptima. Pero es que tantas cosas por las que ganan y después no los cumplen. Pues después se echó para atrás. Sí. Y después dijo, no, sabe que el metro no va por ahí, el metro va a ir por la 13, por la 11, en fin. Luego, Petro ganó, esto lo recuerdo y ustedes tal vez lo recuerdan también, diciendo voy a hacer Transmilenio por la séptima. Así ganó Petro. Pues no fue obviamente el eje de su propuesta, pero lo dijo. Ajá. Inclusive dijo, voy a hacer Transmilenio, pero sin hacer él decía, el embellecimiento alrededor del sistema. Pero lo de Petro era como un tranvía ligero, una cosa así, ¿no era? Eso fue en el gobierno. En la campaña Petro, yo tengo eso en la mente, decía, voy a hacer Transmilenio por la Boyacá, por la 68, por la séptima, por todas partes. Eso decía en la campaña. Después se replanteó, no alcanzó a hacer, digamos, realmente nada, terminó dejando unos buses duales, que son lo que tenemos hoy, que son buses que se conectan con el sistema, que tienen 2 puertas. Peñalosa volvió al sistema Transmilenio original, actualizando diseños, no alcanzó a licitar, acciones judiciales le impidieron, llega Claudia, echa para atrás el proyecto y ahora propone uno nuevo. Yo sí creo que si se adjudica, hay que hacerlo. Hay que hacerlo y lo voy a hacer. Okay. Ahora, yo sí tengo... Es que hay mucha gente que tiene muchas críticas, o sea que si Claudia lo deja adjudicado en estos 6 meses, usted lo sigue adelante. Es que si está adjudicado, ¿cómo lo vamos a echar para atrás? Digo legalmente, ¿cómo lo vamos a echar para atrás? Eso es una locura. Ahora, yo sí creo que hay unas dudas válidas de la ciudadanía frente al proyecto. Particularmente hay una inquietud sobre el carril mixto que va de norte a sur, de la 94 hacia el sur. Y entiendo esa preocupación y yo sí le pido a la administración que antes de avanzar en la licitación revise eso, busque alternativas para resolver esa problemática, porque no solamente es ese carril, sino todas las implicaciones de carril mixto que tiene eso. Y el puente que conecta. Pero candidato. Porque no sabemos si va a tener la posibilidad la circunvalar, la 11, de absorber la demanda que no va a poder satisfacer la séptima. Pero candidato Galán, a ver, usted aquí nos está diciendo, claro, usted le va a dar continuidad a lo que ya está firmado, pues ya está adjudicado, pues hay que seguirlo haciendo. El ejercicio que le va a pedir es algo distinto. De Claudia López, piense algo que a usted le parezca una buena idea, que fue una buena idea de Claudia López y que a usted le parece que es una buena idea seguir con eso. No porque ya esté firmado, sino porque usted diga, de lo que ella ha hecho es algo que es una buena idea y yo quiero seguir con eso. Dos cosas. Voy a aprovechar para decir 2 cosas, no solamente una. Uno es el sistema distrital de cuidado. Yo creo que la apuesta que ha hecho esta administración por entender lo que significa el trabajo de los cuidadores en Bogotá, y en cierta forma el desequilibrio en las cargas que han tenido particularmente las mujeres en Bogotá por cuenta de haber asumido en el hogar las labores del hogar de una manera en cierta forma desigual, es muy importante que se reconozca esa situación, que se tomen medidas para garantizar que se busca quebrar esa situación. Entonces, ese tema me parece que es muy interesante. Han empezado con las manzanas del cuidado, no recuerdo la cifra de las que ya existen, pero hay que multiplicar eso y hay que garantizar que la oferta de diferentes aspectos de formación, de educación, de capacitación, de conexión con empleo para esas personas, particularmente, repito, mujeres, se amplía. Ese es un proyecto que me parece extraordinario, lo voy a continuar.
Y el segundo tema que quería mencionar es el tema de Jóvenes a la U. No sé si ustedes han estudiado ese proyecto. Es un proyecto que ha llevado a 36.000, bueno, va a llevar a 36.000 jóvenes a educación superior, que son jóvenes que van a estudiar en universidades públicas o privadas. Se hizo un acuerdo interesante con públicas y privadas, y que es muy interesante por varias razones. Una que me parece interesante es que el 82% de esos jóvenes son jóvenes que es la primera persona en su familia que accede a educación superior. Eso me parece muy importante. Y segundo, más del 60% son mujeres. Entonces yo creo que ese proyecto aprendió de cosas positivas y también errores de proyectos anteriores, como lo que se hizo con Ser Piro Paga. Y ese proyecto me gusta, yo lo voy a continuar. Ahora hay que buscar los recursos para continuarlo porque eso tiene un costo, obviamente. Yo sé, Oscar, que usted tiene pregunta, pero le tengo una chiquitita al doctor Galán. No le va a preguntar por Claudia López, pero sí por Angélica Lozano. ¿Angélica Lozano lo va a apoyar a usted? ¿Ya se ha sentado con ella para ver si apoya su campaña? Yo me he visto con ella, pero no, digamos, se ha hablado de apoyos, la verdad. No se ha hablado de apoyos, no sé qué decisión va a tomar el Verde. Sabemos que el Verde está en una situación pues que no tiene candidato. Porque decidieron apostarle una encuesta y van a tomar una decisión entre apoyar a un candidato o dejar en libertad. Vamos a ver qué pasa. Pero mire, doctor Galán, en este momento, en esta oportunidad, Bogotá va a tener segunda vuelta. Usted muy bien lo ha dicho, todos lo sabemos. En esa segunda vuelta, doctor Galán, si las elecciones fueran hoy, el candidato puntero es el doctor Juan Daniel Oviedo. Luego está usted. Y luego viene pues el Gustavo Bolívar, si se va a lanzar y demás. ¿Usted cómo se imagina esa segunda vuelta? ¿Contra quién sería? ¿Y cómo ve usted la candidatura, por ejemplo, del doctor Oviedo? A ver, Oscar, yo creo que es muy prematuro realmente, porque yo creo que es equivocado con una fotografía de antes del arranque de la campaña oficial, pensar en cómo va a ser el final. Esto hasta ahora va a arrancar. Yo pues hasta ayer empecé a hablar en medios de comunicación. Yo llevaba un año completamente callado. Entonces, hasta ahora va a empezar, no sabemos cómo se va a desarrollar la campaña. Me parece interesante que participen varios actores, como Juan Daniel Oviedo, como Bolívar, como Lara, como Molano. Creo que va a ser una campaña interesante y vamos a ver cómo se desarrolla. Todavía es incierto. Ahora sí le digo una cosa, Oscar, de la segunda vuelta, las implicaciones que tiene la segunda vuelta, creo yo. Y es que eso debe cambiar a algunos, por lo menos, la forma como planteen su campaña. ¿Por qué lo digo? Porque si alguien se dedica a dividir, agredir, atacar durante una primera vuelta, le va a quedar muy difícil unir a la ciudad en la segunda vuelta y gobernar una ciudad dividida. Entonces, eso cambia, porque antes uno podía ser, pues yo no lo hice, pero el polarizador mayor para lograr el 30% y ser elegido. Ahora el que haga eso, puede que le sirva en una primera vuelta, pero en la segunda no tiene chance y unirse con otros que necesite el apoyo para la segunda vuelta. ¿Cómo va a unirse una persona que se ha dedicado a atacar al otro? Eso no tiene sentido. Y por eso así queremos terminar, porque aquí en Bogotá, Claudia Palacios es la que le pregunta. Usted tiene que responder sí o no, candidato. No sin editorial, ¿no? Claudia, siempre decimos. Es difícil, pero toca sin editorial. No, pues es que como por la segunda vuelta seguramente tocará hacer alianzas, incluso con la primera, pero pensemos en una segunda. Usted, dígame con quiénes de estos usted haría o no haría alianzas. Rodrigo Lara, ¿sí o no? Mire. No, sin editorial, candidato. Sí o no. Qué pena con ustedes, pero es que hasta ahora va a empezar la campaña. Yo quiero sentar a ver los debates con Rodrigo Lara, a ver qué propone para Bogotá. O sea, yo como. Pero usted ya sabe qué propone porque él viene hablando hace rato. No. Yo solamente le he oído el tema de los globos y de los drones, pero no he oído mucho más de lo que él propone. Y yo creo que hay que oír todo lo que propone. Juan Daniel Oviedo, que lleva más tiempo, ¿hay afinidad con él, sí o no? Tengo afinidades con él, con Lara en algunos temas, pero hay que esperar. Usted no va a responder sí ni no a ningún candidato. No, es que no sabemos, digamos. Como Guillermo Alfonso Jaramillo cuando estuvo aquí en Patos al Agua y dijo yo con cualquiera. Me comprometo con ustedes. Con Jorge Enrique Robledo, que también dijo que no. Claudia, cuando haya los primeros debates y volvamos a vernos y yo ya conozca lo que plantean ellos, le aterrizo eso. Yo sé que tengo diferencias, por ejemplo, con Gustavo Bolívar. Sé que tengo diferencias con Gustavo Bolívar. Yo creo que sí hay unos que usted ya puede decir definitivamente no. Y me imagino que ese sería Gustavo Bolívar o alguno de los que pase del pacto histórico. Sí, es muy difícil. Ahora, por ejemplo, el pacto histórico tengo una relación respetuosa y a pesar de muchas diferencias hemos trabajado temas juntos con Carlos Carrillo, por ejemplo, que a nadie se imaginaría, pues vea, con Carlos Carrillo. Entonces, por eso yo creo que es prematuro y espero que me inviten aquí, ya no Patos al Agua, sino una segunda versión, cuando hayamos estudiado más lo que proponen. A la de Quemados esa no. No, esa sí no. Esta vez sí no. Afortunadamente esta no va a ser. Pues, candidato Carlos Fernando Galán, gracias por venir aquí a esta sección cuando ya se lanzó al agua.
Claro que volvemos a estar con usted y Claudia le hará el contrapunteo. Listo, perfecto. Se la vamos a Me cobrar. comprometo, Claudia, no lo puedo hacer en otro lado antes de hacerlo aquí. Listo. En esa oportunidad, cuando hayamos hecho los debates, contestaré sí o no, concretamente sin editorial. Es Carlos Fernando Galán, candidato a la alcaldía de Bogotá por el Nuevo Liberalismo, hoy aquí en Mañanas Blue, en Patos al Agua. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.